Pertenezco al programa de Ingeniería Industrial. A continuación voy a realizar un pequeño resumen de qué son los errores en la medición. Todo esto por una ayuda proporcionada por el ingeniero Hugo Calderón de la materia Metodología Dimensional. ¿Qué son los errores en la medición? Los errores en la medición es la diferencia del valor medido sobre el valor real. Las mediciones las hacen las diferentes personas con los diferentes instrumentos y en ambientes diferentes, en donde va a haber una diferencia de variaciones, en donde puede ser relativamente grande o súper pequeña. Los errores pueden ser despreciables o significativos. ¿Esto de qué depende? Depende de la manera en cómo usted vaya a realizar la medición. La clasificación de errores en cuanto a su origen. ¿Qué es la clasificación de errores en cuanto a su origen? Todo esto depende de la manera del instrumento por el cual usted o la persona en la que está realizando la medida y en el ámbito en donde se está realizando. El primer error es por el instrumento de equipo de medición. ¿Esto qué implica? Porque estos vienen de defectos de fabricación, en donde al momento de ir a hacer la medición tienen deformaciones e imperfecciones. Todo esto debe pasar por un sistema de control en donde deben tener periodos de calibración, criterios de aceptación y responsabilidad para la calibración de cualquier instrumento y equipo de medición. En segundo lugar están los errores del operador. ¿Qué son los errores del operador? Como bien sabemos, una persona naturalmente se va a cansar o va a tener muchas deficiencias en algún ámbito y al estar sobre excesivo de trabajo voy a tener un cansancio visual, un cansancio físico o por un descuido va a aumentar los errores al momento de hacer la medición. Por eso es que las empresas o muchas industrias deben capacitar el operador con el fin de que se reduzcan muchos de estos errores. En tercer lugar es el errores por métodos de medición. Este error se da por el procedimiento en el que se efectúa la medición, en donde hay un método definido y documentado. Esto es en la manera en el posicionamiento de cómo usted va a utilizar el instrumento. Como pueden observar, aquí está incorrectamente y así es la forma correcta. Todo depende de cómo usted va a hacer la documentación y cómo lo va a definir. En tercer lugar están los errores por el uso de instrumentos no calibrados. ¿Qué son errores por el uso de instrumentos no calibrados? Un error es al momento de utilizar un instrumento que no se encuentra calibrado o su fecha de vencimiento ya expiró. Esto puede presentar anomalías en el funcionamiento de la hora de ir a utilizarlo para medir. Por eso se recomienda que estén calibrados y autorizados para poderlos usar. El otro error es por la fuerza ejercida al efectuar la medición. ¿Esto qué implica? Cuando nosotros hacemos una fuerza mayor a la que está utilizando al tomar el instrumento o la pieza, esto puede provocar una malformación o deformaciones en la pieza y va a efectuar de que la medición sea errada. El error por instrumento inadecuado al momento de que al realizar la medición no sepa para qué va a utilizarlo, cómo lo va a utilizar y a dónde lo va a aplicar. Por eso se debe tener en cuenta unos factores como la cantidad de piezas por medir, el tipo de medición, si es externa, interna, si va a medir altura, profundidad, etc. Y también el tamaño de la pieza. El otro, igualmente, como se sigue, el error por instrumento inadecuado. Al momento de existir una gran variedad de instrumentos, desde el calibrador Vernier hasta la tecnología en donde se encuentran las máquinas de coordenadas de control numérico, comparadores ópticos, micrómetros, láser y rugosímetros, esto hace de que dependa el instrumento de medición elegido. La variedad de instrumentos y equipos de medición. La variedad de instrumentos y equipos de medición que existen pueden ser los calibradores de Vernier, el medidor de alturas, el calibradores de altura, indicadores de carátula, micrómetro de interiores y exteriores, micrómetro de exteriores de escala Vernier, medidor de agujeros, indicador de carátula y calibradores de indicadores. Otro error es error por puntos de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de nosotros hacer una medición con un instrumento debemos tener algo en que apoyarnos y la forma de cómo debemos apoyarlos. Por eso existen unos puntos de apoyo. En primer lugar, como pueden observar, está el punto de apoyo que permite los extremos queden paralelos y el otro es el punto de apoyo que minimiza la contracción de la longitud en la línea central. ¿Qué es errores por método de sujeción del instrumento? Esto
es un error en donde no se causa por deflexión del brazo, sino del soporte. ¿Esto qué implica? El instrumento está mal sujetado. El ángulo de cómo está midiendo el instrumento está mal. Y también se ejerce mucha fuerza al momento de hacer una medición con el instrumento. El error por distorsión. ¿Qué es error por distorsión? Error por distorsión es cuando hay una inexactitud y el instrumento se deforma. Este puede ser relativo, porcentual o absoluto. Todo esto se puede evitar con la ley de Abbe, que dice la máxima exactitud de medición es obtenida si el eje de medición es el mismo del eje del instrumento. El error de paralaje. ¿Qué es el error del paralaje? El error del paralaje ocurre mucho cuando hay una posición incorrecta en la manera en la persona o el operario está. Está calibrado en la pieza que se va a medir, pero como persona está en un ángulo diferente a cómo está el instrumento de medición. Esto puede hacer una malformación en la medición. El error de posición. El error de posición es cuando usted coloca incorrectamente la cara de los instrumentos al momento de medir. Si usted coloca de medio lado o acostado, eso va a ser una deformación grandísima al momento de poner un instrumento para medir una posición. El error por desgaste. ¿Qué es error por desgaste? El error por desgaste es cuando usted utiliza mucho el instrumento o el instrumento por causas ambientales se ha desgastado por polvo, por humedad, entonces va a afectar a una deformación en las partes del instrumento y esto hace de que haya una falta de paralelismo en las caras de la medición. ¿Qué es error por condiciones ambientales? Aquí es donde juega una particularmente el ambiente, en donde es como difícil de controlar porque un factor de estos puede ser la humedad, el polvo y la temperatura. La humedad a la manera de que se pueden oxidar los instrumentos, el polvo al ingresar a cualquier parte o superficie que tenga el instrumento y la temperatura que puede variar al momento de los cambios de la temperatura. Como pueden observar, errores por condiciones ambientales, existe una tabla en donde hay una variación de la longitud sobre el coeficiente de expansión térmica del material. Está el material y el coeficiente de expansión térmica. Un ejemplo de esto, bueno, ¿qué es medición y registro? La medición y el registro se especifica como último error de medición porque deben existir dos personas, un operario que esté realizando con su respectivo instrumento la medición y el otro que está registrando todos los apuntes que el operario está dictándoles. Por eso es que debe tener unas indicaciones a la hora de registrar los valores. Para operador, las indicaciones son las siguientes. Con pronunciación clara y correcta, dicte el personal de registro los valores medidos. Inmediatamente después de tomar el dato, asegurarse de que todo el valor medido no pueda tener una lectura errada. Asegurarse de que el personal de registro repita verbalmente el valor correcto en el momento de la lectura de datos y efectúe las mediciones en las mismas condiciones cada vez. Para el personal de registro, las indicaciones son las siguientes. Asegurarse de registrar la fecha, los nombres del operador del registro y el instrumento de medición, el tiempo de iniciación y finalización, las temperaturas antes y después de la medición, el lugar donde se efectuó esta y el estado del tiempo, como se dijo anteriormente, de todos los errores que pueden existir. Repita verbalmente el valor visto por el operador y asegúrese que el valor registrado sea el mismo que el que se repitió. Registre los valores correctamente y no borre los datos una vez que no haya escrito y más tarde corrige datos, trace una línea y anote la palabra corrección. Si se hace dibujar una gráfica, anote primero las lecturas y luego coloque los valores de las gráficas. Cuando se vaya a efectuar una medición especial de especiales, aptitud, tomado detalles de las hormonales que ocurren durante la medición en un caso particular, debe aún registrarse las condiciones emocionales del operador. Con todo esto finalizamos un pequeño resumen de acuerdo a las diapositivas del ingeniero Hugo, los errores en la medición. Muchas gracias.